Buenos días y gracias por venir, en primer lugar. Y os quería comentar sobre los presupuestos. Veréis, en la votación, cuando se debatió el primer debate sobre los presupuestos, en la votación yo me abstuve. Y me abstuve porque siempre he sido de la idea, y la mantengo, que para la Administración y para los cántabros, pues es mejor un presupuesto regularcillo que el prorrogar un presupuesto. Presupuesto hecho al efecto para el año, pues permite acometer las mejoras a los funcionarios, por ejemplo, o acometer el que se pueda indemnizar a los ganaderos por los daños de la fauna salvaje, o muchas cuestiones que con el presupuesto prorrogado no se podría. Y por eso me abstuve, a pesar de que había cosas, había cosas concretamente, a pesar de que subían los impuestos. La idea era que si durante la tramitación esa subida se paliaban o se bajaba. Desde luego yo he presentado, luego hablaré de ellas, he presentado enmiendas a los impuestos, a las medidas fiscales. Si me admitían las enmiendas, por supuesto votaría que sí. Y si no, aunque fueran las de otro grupo político, siempre que mejoraran los presupuestos, pues me podía abstener. Digamos que lo dejaba abierto. Bien, el problema es que está muy avanzado, está firmado el acuerdo entre Ciudadanos y el Gobierno. Y es un acuerdo que no es que baje los impuestos, es que los sube. Lejos de bajar, los impuestos suben como mínimo 20 millones de euros para el año que viene. Y el señor consejero puede decir lo que quiera. Pero eso es lo que hay. Me explico. Ciudadanos dice que ha bajado los impuestos. Bien. Ciudadanos ha negociado la rebaja de una parte pequeñita del impuesto de sucesiones y donaciones. Porque cuando dicen que han eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, es falso. El impuesto de donaciones y sucesiones va a recaudar este año en Cantabria una cantidad cercana a los 40 millones de euros. De esa cantidad, la octava parte más o menos es lo que corresponde a lo que ellos pretenden bajar. El año pasado, en las enmiendas que yo tramité, venía una rebaja considerable a los primeros tramos para los grupos 1 y 2, traducido, de padres a hijos y entre cónyuges, que entonces en el primer tramo no pagaban nada. Eso dejaba libre de este tipo de herencias al 80 y tantos % de los casos que se daban en Cantabria al año. Lo que ha acordado Ciudadanos este año es que para esos dos grupos, y solo para esos dos grupos, va a quedar libre todo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las herencias que sean entre hermanos, por ejemplo, o entre primos, o de tíos a sobrinos, o de abuelos a nietos, esas va a haber casos en que van a pagar por encima del 50% de lo que hereden. Eso no se ha tocado nada. Y esas son la mayoría de las que pagaban a día de hoy. Luego Ciudadanos ha acordado con el Gobierno también 3 bonificaciones en el impuesto de la renta. Una por gastos de guardería, otra a la que pueden tener acceso las familias monoparentales y otra a quienes contraten un empleado de hogar, que como comprenderá todo el mundo no son precisamente las familias más desfavorecidas. De todas formas, estas bonificaciones en el mejor de los casos alcanzan a 25 euros al mes. No rebajan el impuesto, aplican bonificaciones. Bonificaciones que lo único que hacen es cambiarlas de sitio, porque a cambio el señor consejero elimina bonificaciones para según qué grupos de renta. Las bonificaciones médicas que había, por ejemplo, las elimina. Y estamos hablando que las bonificaciones por gastos médicos en Cantabria, depende de los casos, podían acercarse a 70 euros mensuales, el máximo. O sea, en realidad quitan bonificaciones de cuantía más alta para meter otras de cuantía menos elevada. Además, el consejero nos ha mentido, como en tantas ocasiones, cuando decía que no había subida de impuestos. Hay una subida que la marcaron los presupuestos generales del Estado, firmados por el Partido Popular y Ciudadanos, que obligaban a todas las autonomías a aplicar el impuesto sobre hidrocarburos en la base alta. Lo empezaremos a pagar los cántabros en enero. En Cantabria no se aplicaba este impuesto. Esto supone que a partir de enero todos los cántabros, cuando vayamos al surtidor, vamos a pagar al pie de 6 céntimos más por litro de combustible.
Eso lo va a recaudar las arcas regionales. Aunque lo imponga el Estado, lo recauda la Hacienda cántabra. Ya digo, esto lo apoyaron el Partido Popular y Ciudadanos. Pero luego, en estos presupuestos, suben el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que el año pasado ya quiso subir todos el señor Sota, los que se venden en viviendas de segunda mano por debajo de 300.000 euros, los subió del 8 al 10%, y yo en las enmiendas conseguí que las rentas inferiores a 30.000 euros continuaran pagando al 8%. Han retirado esa medida, y ahora lo que hacen que cualquiera que compre una vivienda de más de 120.000 euros, que son la gran mayoría, le van a subir el impuesto, según los tramos, o bien al 9 o bien de 200.000 hasta en adelante al 10%. Eso es una subida impositiva de unos cuantos millones de euros. Claro, yo presenté 5 enmiendas al articulado. Una de ellas era que la ha presentado el Gobierno, creo que también, con lo cual va a salir, para desbloquear el asunto del lobo como especie cinegética en la ley de caza, lo que va a permitir indemnizar a los ganaderos en toda la autonomía, que hasta ahora estaba habiendo dificultades para indemnizarles. Y las otras 4 eran, por un lado, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones completo, no solo de padres a hijos y entre cónyuges, completo, entre hermanos, entre primos, de abuelos a nietos, todo. Por otro lado, el impuesto de transmisiones de bienes inmuebles, dejarle al 8%, para todas las viviendas como estaba hace unos años, para todas las viviendas por debajo de 300.000 euros, que es el que sube el Gobierno en esta ocasión. El IRPF, las bonificaciones afectan normalmente a grupos muy concretos de población. Lo que yo pretendía es los 2 primeros tramos, los más bajos, de hecho así está en mis enmiendas escrito, bajarlo 2 puntos en cada tramo de la parte autonómica. Y un cuarto impuesto que le subió el año pasado el señor Sota y que requiere un poco de explicación. Es el impuesto sobre el patrimonio. Este impuesto hay un máximo estatal fijado para toda España, y el año pasado el señor Sota subió el impuesto en Cantabria entre un 20 y un 22% por encima del máximo estatal. Esto supone, primero, no castigar a las familias más pudientes. Las familias más pudientes tributan a través de sociedades, y esto no se le escapa a nadie, y al consejero de Hacienda menos. Pero sí es verdad que castiga a unas 3.000 familias cántabras, bueno, que son de clase media alta, familias acomodadas. El problema de estas familias no es que vayan a pagar más, que no lo van a pagar. Es falso que van a pagar más. Porque lo que están haciendo ahora mismo es domiciliarse en otras autonomías donde o bien no se cobra tanto, o bien, como es el caso de Madrid, directamente este impuesto no existe. ¿Qué ocurre? Con esto, en vez de recaudar más por el impuesto de patrimonio, lo que ha conseguido el señor Sota es que además todas estas familias, que pagan bastante más impuestos que alguien pues como yo, por ejemplo, o como cualquiera de ustedes, no paguen los impuestos aquí. Entonces el IRPF, por ejemplo, no se va a recaudar aquí, se va a recaudar en otras autonomías. En fin, es una subida de impuestos que consigue recaudar menos en vez de recaudar más. Entonces, la proposición mía era volver al tipo máximo que abarca el Estado. Al final, el resumen es que con estos presupuestos los cántabros van a pagar como mínimo 20 millones de euros más al año que con los que hay a día de hoy. Y si no varían las condiciones, que no creo que varíen, porque se está discutiendo mucho estos días sobre el asunto del consejero y su imputación. Ciudadanos, digamos que tiene un código ético que ellos dicen que es muy estricto, pero en realidad es muy flexible. Y yo me supongo que para mal de los cántabros van a firmar los presupuestos. Y digo que es muy flexible porque ya han tenido cargos propios imputados por estos asuntos y han decidido que, bueno, que eran peleas políticas. No les han hecho dimitir a los suyos, y a los de los otros partidos, pues cuando interese les harán dimitir y cuando interese no. Me temo que en este caso va a ser que no. Esto es lo que tenía que decirles hoy. Ahora ya quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Entonces, creo que la reunión que ha convocado Ciudadanos este viernes del Comité Autonómico para decidir si mantienen el apoyo a los presupuestos o lo retiran
La declaración de ser diputado al final no va a tener consecuencias, sino que las cosas van a seguir como están. Los comités autonómicos de ciudadanos no tienen poder de decisión real, porque son comités que les nombra la cúpula desde Madrid. Lo mismo que el portavoz, aquí no valen de nada las primarias. De hecho, lo conozco bien porque fui uno de los fundadores de Ciudadanos. Yo estaba en el Consejo Nacional y uno de los motivos de mi salida, como la de otros muchos miles de militantes, fue por estos enjuagues. En la reunión del comité regional del viernes decidirán lo que les ordene Madrid o lo que ordene Félix en su defecto. Y Félix-Uco ya ha declarado a la prensa que, bueno, que es un caso particular y que es proclive a firmar los presupuestos. Y yo le creo cuando lo dice. Bien, pues nada, muchas gracias por venir.